Nuestro capítulo de hoy, La historia releída, te propone un encuentro con aquellas figuras y aquellos relatos de nuestra historia que quizás sean menos conocidos, pero no por ello menos relevantes en la construcción de nuestra identidad colectiva. Te invito a conocer algunos de ellos. ¿Cómo? Recorriendo sus monumentos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Guillermo Gació, diplomático e historiador, autor de numerosas obras de relectura, principalmente de la historia política argentina en el siglo XX. Con él dialogamos acerca de las miradas alternativas que nos propone la historia. Claro, pensaba en el origen de toda esta cuestión historiográfica argentina, esto de que haya un relato original donde de repente aparecen en el transcurso del siglo XIX, en la historia política argentina, hay buenos y malos. Naturalmente los malos son Rosas, son los caudillos del interior del país, y los buenos es ese conjunto de la élite gobernante de Buenos Aires, que termina triunfante después de la batalla de Caseros. Exacto. Cuando vos visitas la tumba de Sarmiento en la Recoleta, llama la atención el monumento, un obelisco con un cóndor con las alas desplegadas. Y el cóndor posa sus garras en un libro. Vos lees con detenimiento, en la tapa del libro se lee Civilización y Barbarie. Yo diría que eso del uso de civilización y barbarie fue más post-Sarmiento que Sarmiento mismo. Creo que Sarmiento en definitiva tenía por Quiroga una enorme admiración. No sé si admiración, pero un enorme interés. Claro, para Domingo Faustino Sarmiento, el autor de Facundo, Quiroga era algo así como la suma y la síntesis de la barbarie caudillesca. ¿Pero era tan así Quiroga? ¿Es esta una visión real? La historia releída nos descubre otro perfil de Facundo Quiroga, el caudillo riojano. El revisionismo histórico lo ha rehabilitado muchísimo. Descubre en él a un soldado valiente, a un comandante estratégico, un hombre con agudas ideas políticas, imbuido de una mística religiosa muy, muy particular. Tuvo incluso gestos de gran hidalguía, como cuando devolvió sana y salva a la esposa del general Madrid, que estaba exiliado en Bolivia, su enemigo, o cuando visitó a Rivadavia, en el buque donde estaba Rivadavia, no había podido desembarcar a su vuelta a Buenos Aires. La historia realidad entonces nos muestra otro perfil de Facundo Quiroga, ese tigre de los llanos, porque había nacido en la zona de los llanos, en la provincia de La Rioja. Y ahora te queremos mostrar, acá en el cementerio de la Recoleta, el sepulcro donde está enterrado, donde yace Facundo Quiroga. Fíjate vos, es esta tumba que ves acá detrás mío. Quiroga había muerto en Córdoba, asesinado en la localidad de Barrancayaco, en 1835. Y fue enterrado primeramente en Córdoba. La viuda de Quiroga reclamó su cadáver y Rosas lo mandó traer a Buenos Aires. Primero estuvo sepultado en la iglesia de San José de Flores, hasta que fue trasladado definitivamente aquí, al cementerio de la Recoleta, que antes llamaba Cementerio del Norte. Lo estás viendo detrás de mí. Mira qué sepulcro importante, con una escultura artística. Esta escultura que estás viendo fue la primera obra artística levantada en este enterratorio del norte o cementerio de la Recoleta. Es una escultura realizada por el escultor italiano Antonio Tantardini, fue ejecutada en la ciudad de Milano, en Italia, en mármol de Carrara, y representa la figura de la Dolorosa, es una imagen de una mujer doliente. Y bajo ese velo, fíjate vos ese velo tan trabajado con el encaje, lo vamos a ver por detrás también, se ha querido descubrir el rostro de la viuda de Facundo Quiroga.
Bueno, te cuento una anécdota que ocurrió allá por 1877, acá en este mismo sepulcro. Fíjate vos cómo los odios políticos todavía no se habían apaciguado en la Argentina, ya muchos años después de la caída de Rosas, ya muchos años después de la muerte de Quiroga. En 1877, un grupo de enemigos ideológicos de Quiroga entró a este cementerio, entraron a caballo y con un lazo enlazaron la escultura de mármol con la intención de arrastrarla y ultrajar así la memoria de Quiroga. Por eso los descendientes de Quiroga, la familia de Marchi, ocultó el ataúd, pero como no había lugar en la bóveda, quedó puesto de pie, con lo cual dieron razón a ese mito que decía que Quiroga, aún después de la muerte, iba a enfrentar de pie a sus enemigos. Y la historia releída nos invita a descubrir las grandes paradojas de la historia argentina. Claro, ahora estoy parado en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador, en el Parque 3 de Febrero. Y esto que ves detrás de mí es el monumento a Domingo Faustino Sarmiento, obra del célebre escultor francés Auguste Rodin, esculpido entre 1899 y 1900. Pero lo que seguramente no te imaginas es que aquí, donde ves el monumento a Sarmiento, estaba la casa de ese gran enemigo de Sarmiento, que fue Juan Manuel de Rosas. Precisamente en este lugar estaba el enorme caserón de Juan Manuel de Rosas. Yo te invito a releer este lugar patrimonial y que veas lo poco que quedó del parque del caserón de Rosas, que es el Aromo del Perdón. Estoy en el Parque 3 de Febrero, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy parado delante de un árbol con mucha historia, o lo que queda de este árbol con mucha historia, que es el Aromo del Perdón, llamado también Aromo de Manuelita. Claro, porque antaño este lugar, estos terrenos que hoy son el Parque 3 de Febrero, eran parte de la enorme propiedad señorial de don Juan Manuel de Rosas, ese caserón que había construido el ingeniero y arquitecto don Felipe Cenillosa. Y en este lugar, cuenta la tradición, Manuelita, la hija de don Juan Manuel de Rosas, plantó este aromo, llamado también espinillo aromo, también llamado acacia, bueno, los nombres de esta especie. Dice esa misma tradición que era uno de los árboles, o quizá el árbol predilecto de don Juan Manuel de Rosas. ¿Y por qué lo de Aromo del Perdón? ¿Vos te acordás que era una época de grandes enfrentamientos civiles entre unitarios y federales, y don Juan Manuel de Rosas ejercía un gobierno con mucha autoridad, con mucha severidad? Pero parece ser que Manuelita, la princesa federal, aprovechaba esos ratos en que su papá tomaba mate y descansaba a la sombra de este árbol y le imploraba la clemencia, el perdón, el indulto para tantísimos condenados a muerte. Y lograba el perdón de su padre, de Rosas, precisamente a la sombra de este árbol. Te cuento un detalle más, porque así lo ves disminuido, chiquitito, era mucho más grande. En 1899 se demolió el caserón de Rosas, se ordenó dinamitarlo. Claro, fue una tremenda explosión y el árbol sufrió bastante, pero sufrió tanto por los efectos de la explosión, de la dinamita, como por los muchos curiosos que venían a arrancar legajos para llevárselos como recuerdo. Hubo una necesidad, la necesidad de construir un país. Y para construir un país, ese país tiene que tener una historia. Y para tener una historia tenía que tener, digamos, ciertas figuras emblemáticas. Y creo que se eligió más o menos, diría que se eligió bien, a San Martín y a Belgrano. No, sin duda, San Martín y Belgrano también elegido. El problema no es tanto los que eligieron como buenos, sino los que desestimaron como malos. Existía en la época
del doctor Levene en la comisión una expresa prohibición de declarar monumentos de la época de Rosas. Por suerte esta tendencia con el tiempo fue revertida. La Comisión Nacional de Monumentos y la historiografía oficial argentina comienza a recuperar otras figuras de ese elenco de protagonistas. Aparece un corpus historiográfico revisionista. Les estimado así como malo, y ese fue el punto central de lo que después se llamó el revisionismo, es Rosas. Ese es el punto crítico de la historiografía argentina. Y ya que hablamos de don Juan Manuel de Rosas, recorramos el sitio y el recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado, en San Pedro, junto a las aguas del río Paraná. Fue declarado lugar histórico nacional y es quizá el único episodio del gobierno de Rosas que incluso sus enemigos le reconocieron como un acierto: la defensa del honor nacional frente al bloqueo de las potencias extranjeras. Las fuerzas argentinas al mando del general Lucio Mansilla, que era el cuñado de Rosas, entre paréntesis, se batieron con valor. Y en recuerdo de este hecho de armas en defensa de la soberanía argentina, el general San Martín legó a Rosas su sable corvo. Y estamos situados ahora en una esquina de fuerte identidad histórica y patrimonial del casco histórico de Buenos Aires. Mira, en la esquina de Alsina y Defensa, a 100 metros nomás de la Plaza de Mayo. Acá tengo delante la Basílica de San Francisco, las antiguas esculturas que alguna vez estuvieron en la Pirámide de Mayo. Detrás mío en la esquina, los Altos de Elorriaga, la farmacia La Estrella, donde funciona en el piso superior el Museo de la Ciudad. Y quiero mostrarte muy de cerca, aquí nomás, pegado a los Altos de Elorriaga, la casa de una mujer que en su época fue muy famosa, la casa de María Josefa Ezcurra, un monumento histórico nacional referido a una mujer con legado. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, y estamos frente a la casa de María Josefa Ezcurra, acá en la calle Alsina, la antigua calle de Potosí. ¿Quién era María Josefa Ezcurra? María Josefa era una de las 9 hermanas de doña Encarnación Ezcurra, la esposa de don Juan Manuel de Rosas. Cuando muere Encarnación, María Josefa se hace cargo de la tarea de ser la chaperona de Manuelita Rosas, que era su sobrina. Y bueno, María Josefa estaba casada con un primo que era español y que después de la independencia se volvió a España. Y habiendo quedado sola, María Josefa se enamoró. ¿Sabes de quién se enamoró? Del general Belgrano. Y tan intenso fue su amor que lo acompañó en las campañas del Ejército del Norte. Y del fruto de su amor nació un hijo, Pedro Rosas y Belgrano. Bueno, esta casa la compró María Josefa hacia 1840, 1841, y dice la historia que detrás de estos muros y de estas puertas funcionaba en esta casa un activo centro de información y de espionaje que la propia dueña de casa coordinaba y despachaba. Bueno, acá la tenemos, es Monumento Histórico Nacional, muy modificada con el tiempo, una casa histórica de una mujer con legado. Y seguimos recorriendo monumentos. Y fíjate vos que estos itinerarios a través del patrimonio nos permiten una experiencia maravillosa, que es la posibilidad de releer la historia argentina en clave reconciliadora. El patrimonio tiene que ser precisamente un espacio de mediación, porque frente a los monumentos se cierran las polémicas, frente a los monumentos ya no hay juicios hacia unos y hacia otros, solo permanece el valor de la memoria. Y acá mismo, en el cementerio de la Recoleta, donde hoy nos encontramos, encuentran su última morada
a pocos metros unos de otros, aquellos argentinos que en vida fueron tremendos adversarios y que fueron incluso enemigos jurados hasta la muerte. Claro, y ahora estamos llegando al sepulcro que contiene los restos de Manuel Dorrego. Ese Manuel Dorrego, que es otra de las figuras rescatadas por la historia releída, por el revisionismo. Ese Manuel Dorrego que fue guerrero de la independencia, que fue tribuno, que fue periodista y que fue gobernador de Buenos Aires depuesto por el golpe unitario encabezado por Juan Lavalle. Dorrego fue perseguido por Lavalle, fue derrotado, capturado en Navarro y fusilado por orden del general Lavalle sin un juicio previo, sin posibilidad de defensa. Dorrego le escribió a Estanislao López a pocos minutos antes de ser fusilado: seré fusilado dentro de unas horas y todavía no sé cuál es la causa. Y pese a que Dorrego también escribió que perdonaba a sus enemigos, su muerte fue el comienzo de una larga y sangrienta serie de luchas civiles entre unitarios y federales. Aquí en el cementerio de la Recoleta reposan los restos de Dorrego y a pocos metros reposan también los restos de Juan Lavalle, es decir, aquel general que ordenó fusilarlo. Como ves, es un sepulcro minimalista, ha sido declarado sepulcro histórico nacional y tiene unas líneas muy clásicas. Quiero que observes el clivaje de sus muros, esa especie de declive que le da el aspecto como de una mastaba egipcia. Está en la calle principal del cementerio de la Recoleta. Vos vas a encontrar tantísimos monumentos de los héroes oficiales y ningún monumento de, obviamente, de Rosas o de los caudillos. Todo esto vino después, porque hoy se habla mucho de revisionismo con un criterio mucho más amplio. Hoy parece que revisionismo significa ver los bolsillos de San Martín y si Belgrano... ¿Qué impresión te da a vos? No, yo creo que se ha hecho una especie, hay toda una leyenda negra sobre la historiografía del siglo XIX, me parece que no es tanto, creo que es una historiografía que merece ser leída, releída y apreciada, y por supuesto no comprada con beneficio de inventario, pero valiosa. Y no eligieron tan mal los héroes. Para nada. Coincidimos en que a lo mejor exageraron con los antihéroes. Ahora estamos parados en el llamado Parque San Benito, en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Echeverría, por allí por los confines del Bajo de Belgrano. Claro, todo esto era en algún momento parte de la enorme propiedad de Juan Manuel de Rosas. Y lo que ves detrás mío es precisamente el monumento ecuestre que la ciudad de Buenos Aires emplazó en homenaje al general Güemes. Pero te voy a contar una particularidad de este monumento, porque en general los monumentos que están en las provincias suelen ser réplica de los monumentos que están en Buenos Aires. Bueno, con este pasa todo lo contrario. La réplica es este que está detrás de mí, y el original es el monumento a Güemes emplazado en el Cerro San Bernardo, obra del escultor argentino Víctor Garín, un escultor que nació en Buenos Aires y que murió en la ciudad de Salta. El monumento original fue emplazado en el año 1931 y esta réplica, para la cual se trajeron incluso, fíjate, las piedras de la provincia de Salta, fue puesta aquí en este lugar allá por los años 1980-1981. Y con este fondo escultórico del general Güemes oteando el horizonte de las fronteras norteñas, desde Belgrano nos vamos a Salta, la tierra natal de Güemes. Martín Miguel de Güemes es una figura clave en la guerra de nuestra independencia y en el plan libertador del general San Martín. Fue él quien lideró la guerra gaucha para asegurar las fronteras altoperuanas. Es sin duda el héroe salteño por excelencia. Diversos sitios de la ciudad de Salta y sus alrededores integran el itinerario patrimonial güemesiano.
El patrimonio güemesiano de Salta es posible integrarlo o abordarlo desde dos ópticas. Una, de lo que sería la parte urbana, el patrimonio urbano, de lo que hoy es la ciudad de Salta, y otro es el patrimonio que está en la campaña, en el ámbito rural, relacionado con la naturaleza. Dentro de lo que es el patrimonio urbano, en la ciudad de Salta, podemos marcar lo que fue la casa donde vivió su niñez, el general Martín Miguel de Güemes, que actualmente es un monumento histórico nacional ubicado en la calle España al 740. Esa vivienda ha sido recientemente expropiada por el gobierno de la provincia de Salta para llevar adelante allí un proyecto de puesta en valor de la casa, de restaurarla y armar allí un centro de interpretación relacionado con la gesta güemesiana. Y además está el lugar donde falleció Güemes, que es la Quebrada de la Horqueta, que es un lugar histórico nacional donde Güemes, después de agonizar durante 9 días, fallece el 17 de junio de 1821. La finca El Carmen fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1943. Había sido adquirida por Güemes y llamada con el nombre de su esposa, Carmen. Fue campamento de la caballería gaucha. La casa original de principios del siglo XIX, con sus muros de adobe revocados a la cal, con su galería de tejas musleras, convive hoy con una elegante construcción posterior de estilo renacentista italiano. Y el nieto de Güemes la donó para establecer allí una escuela agrícola. Si nos alejamos unos 24 kilómetros al sudeste de la capital salteña, hallamos otro monumento histórico nacional declarado en el año 1941 en memoria del general Güemes. Se trata de la finca La Cruz. Existe una vieja tradición que señala que allí instaló Güemes su cuartel general fuera del alcance de las tropas realistas. Las dos plantas de la construcción exhiben balcones y galerías de madera y la muestran como una sobria y señorial casa de campo salteña, cuya arquitectura tradicional dialoga con un paisaje de enorme belleza. Bueno, le agradecemos a Guillermo Gasseo por su participación en este episodio, La Historia Releída. Los invitamos en este capítulo a mirar aquellas figuras, aquellos personajes, aquellos episodios de la historia argentina no tan conocidos tal vez o no tan favorablemente evaluados en ese juicio crítico, pero que también forman parte de ese colectivo que es la construcción de la identidad nacional. Ojalá que el patrimonio sirva para eso, sirva como un espacio vinculante donde todos los protagonistas de nuestra historia tengan su lugar.